Hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas, Habla Tigre buenas desde noches, bueno, Villero. de la costa argentina. Sí, yo tenía una pregunta, me metí para preguntar una cosita al señor Badui de Ecuador. ¿Te acordás de Álvaro Noboa? Que había sido junto con, había ido a la elección que ganó Correa. ¿Y cómo te lo veías a ese presidente? Álvaro Noboa, Listo, claro que sí, es todo un personaje aquí en el país. el rey de la banana. Sí, básicamente eres el mayor exportador bananero privado del Ecuador, entre eso y más negocios. Bueno, el tipo estuvo casi, por poco, por milésimas le gana a Rafael Correa en su primer mandato. Le decimos el eterno candidato porque ha ido a la presidencia más de como 5 veces y nunca ha ganado. Siempre llega a las finales, pero a la final nunca gana. Lamentablemente el tipo es muy poco carismático y para hacer política se lo ve muy ñañolelo, por decirlo así, o sea, no sé cómo interpretarlo. Tiene una apariencia y un tono de voz que dan chiste. Sin embargo, es el hombre más rico del país. Entonces, y eso genera desconfianza muchas veces a la hora que él ha querido hacer política. Ya. Entonces lo tenemos aquí en el país como hoy por hoy ya no se dedica, o sea, a la política, se dedica a sus negocios, pero sigue siendo, se tiene Twitter y siempre escribe y manda videos, hace videos muy raros el tipo también a veces. El tipo se enfrentó al huracán, él estaba en Miami cuando hubo el huracán Katrina y él dijo, o sea, lo filmaron por teléfono y el tipo dijo, a mí Dios me va a salvar de este huracán. Y se metió un rato a la playa en medio del huracán y salió. Efectivamente no le pasó nada, tampoco era el gran epicentro en ese momento de Katrina, pero el tipo está medio loquito, ya es todo un personaje. Y, ¿qué te diré? Siempre ha habido algo, para mí esa falta de carisma, esa falta de imagen en los momentos claves de llegar a la presidencia el tipo americano, pero de que sabe hacer dinero, sabe hacer dinero. Ha sido un excelente administrador en el sentido de que justamente lo ha hecho el hombre más rico del país, ¿no? Es un, digamos, es un primera generación, ¿la hizo él o él viene de una familia de más atrás de dinero, digamos? ¿O la hizo toda A de cero? ver, no, quien hizo el dinero de él fue su padre. Su padre o su abuelo, no recuerdo. Y él tomó de esa, el papá de él también fue uno de los hombres más ricos del país y él tomó herencia de ciertos hermanos. Los hermanos también son multimillonarios aquí del país, pero él te dice que él se robó parte de la herencia de uno de los hermanos de él, pero él supo hacer mucho más dinero del que hizo su padre en su momento. El padre Claro, empezó con unas parcelas de arroz, de ahí hizo un imperio, de ahí el otro tipo agarró todo lo que es ahorita banano, arroz y todo lo que se industrializó en temas de alimentos, el tipo lo tomó. Aquí en Ecuador lo que no puedes hacerte rico es por medio del petróleo, porque aquí todo lo que es petróleo es del Estado. Tú no puedes, o sea, si encuentran petróleo en algún terreno tuyo, el Estado te compra el terreno y listo, y no puedes hacer nada. Pero tú no puedes ser un magnate petrolero. En Ecuador no te podés hacer rico trabajando. Trabajando no te podés hacer rico. ¿Qué razonamientos tan disparatados que escucho en esta radio, Dios mío? claro, Tano, para ser rico tenés que hacer negocios. Los ricos son los hombres de negocios, los trabajadores no son ricos. Sí, son los ladrones los ricos. ¿Todavía no te diste No, cuenta? no, Una pregunta, Adrián Baduy, porque yo siempre dije que la estructura de pensamiento filosóficamente idealista siempre arranca desde un lugar que no es.
y luego llegan a lugares que tampoco son, pero los idealistas lo ven como que sí son. ¿Cómo se llama el personaje por el cual preguntaste, Tigre de la Costa? Álvaro, ¿cuánto? Álvaro Novoa. Álvaro Novoa. Bien. Con B larga. Bien. Álvaro Novoa, ¿con qué multiplicó la herencia recibida de su padre? ¿Con qué actividad empresarial? Bananas y producción agropecuaria, sí. Bananas, muy bien. Ahora vamos a lo que nunca les quieren enseñar a ustedes, ni en los colegios, ni en la facultad. Ahora vamos a empezar el razonamiento correcto. ¿Cómo se llamaba la empresa que heredó? La bananera que heredó, ¿cómo se llamaba? Actualmente se llama Bananera Novoa. Actualmente se llama Bananera, ¿cómo? Novoa. Novoa. Bien, lo que debemos hacer es cuáles fueron los diferentes nombres con que fue bautizada esa empresa y en qué momento se radica en Ecuador y de qué país eran los capitales originarios. Y una vez establecida la primera empresa con capitales extranjeros, ¿al cuánto tiempo se produjo la primera rebelión de los trabajadores, los bananeros, y cuántos murieron en la represión de esa empresa? Esas son preguntas que quedan para tarea para el hogar. Pero si ustedes siguen esta línea, entonces van a empezar a transitar el camino del pensamiento correcto. Bueno, es un análisis totalmente marxistoide, izquierdistoide, universitario lo tuyo, está bien. Claro. Está bien, Tano, tu mentalidad. Claro, Ahí te la vas a es mejor arrancar de cualquier lado menos del proceso histórico. Lo que acaba de decir es la aberración más grande que yo he escuchado en esta radio en 34 años de radio. Así que es mejor arrancar el conocimiento de este tema a partir de un apellido, desprendido de todo contexto y desprendido de todo proceso histórico. Te felicito, ¿eh? Te felicito. Está bien, Tano, vos tenés la mentalidad. Sí, vende, ya es un ladrón que explota y esto, ya y ahí terminamos. Ya sé de dónde viene eso, ¿no? Está bien, Tano. Está bien. Pará, Tano, recién te acabas de enterar que existía una persona llamada Álvaro Novoa. Sí. No empieces a contarnos la historia de lo que no conoces. Permítanme, voy a tomar unos minutos nada más. Primer título con la gran connotación infantil a la que los tienen acostumbrados a miles de millones de macacos en Latinoamérica, desde México hasta la Antártida. Con 100 racimos comenzó la historia bananera de Novoa. 100 racimos. Ya está. Mágico, maravilloso. Con nada podés hacer un imperio. La historia de una de las bananeras más grandes del país, exportadora bananera Novoa, se comenzó a escribir en el puerto de Guayaquil en 1947, cuando el ambateño, o sea, de la localidad de Amba, ¿no?, Luis Novoa Naranjo, hizo su primer envío de 100 racimos de banano de la variedad Gros Mitchell, por cierto, una muy buena banana, la Gros Mitchell, conocida también como guineo de seda, y se lo envió a la
multinacional Standard Fruit Co. para que tuviera destino en Nueva York. El relato de esa epopeya, 100 racimos de bananos, como se inicia un imperio, ese relato, el primer embarque, lo reseña Isabel Noboa, la hija del difunto empresario, en un libro que le dedicó a su padre llamado El perfil de un triunfador. Bueno, vemos que hay una íntima relación entre el gran emprendedor, empresario Álvaro Noboa y sus antepasados con una empresa que no dice nada, Standard Fruit Co. Vamos a ver un poco qué es Standard Fruit Co. La United Fruit Company, también conocida por sus siglas UFCO, fue una empresa multinacional estadounidense, fundada en 1899, vamos a decir 1900, que producía y comercializaba frutas tropicales, principalmente banano, que se cultivaban en América Latina. Se cultivaban en América Latina. Durante el siglo XX, la United Fruit Co. se convirtió en una fuerza política y económica determinante en muchos países de la América hispánica. Por eso, a esos países, incluido Ecuador, se los conoce con el nombre de repúblicas bananeras, haciendo cierta ironía y cierto desprecio en la frase, ¿no? La United Fruit Co. influyó decisivamente sobre gobiernos y partidos políticos de estos países, incluido Ecuador, pero no solo en Ecuador, para mantener sus operaciones con el mayor margen posible de ganancias. Para aquellos que ya están en algún grado de evolución, esta frase, influyó decisivamente sobre gobiernos y partidos políticos para mantener sus operaciones con el mayor margen posible de ganancias, esta frase significa que sobornaron a todos los partidos políticos y todos los gobiernos desde 1900 hasta el momento en que decidieron cambiar el nombre. Todos fueron sobornados y todos esos políticos jamás hicieron leyes para defender el patrimonio de Ecuador y defender a la población de Ecuador. Simplemente recibían en cuentas de paraísos fiscales el soborno. Estos políticos, presidentes, gabinetes, se enriquecían y el pueblo de Ecuador cada día más pobre. Y mientras tanto, el producto económico banana salía a raudales de Ecuador hacia Estados Unidos
prácticamente gratis, sin pagar impuestos, solo coimas. Este proceso produjo el empobrecimiento de millones de personas en Ecuador. Bien, vamos a seguir con Álvaro Noboa, un personaje esplendoroso, refulgente, y que la estructura del pensamiento arranca desde la luminosidad de su imagen, mas no del proceso histórico. Nosotros vamos a hablar del proceso histórico y vamos a ver si al final brilla Álvaro Noboa como brilla ante los ojos de los ciegos. Vamos a ver. Para mantener sus operaciones con el mayor margen posible de ganancias, llegaron al extremo de auspiciar, fomentar golpes de Estado. Sobornando a los políticos de la oposición y a los militares. Pero no solo este proceso se vivió en Ecuador, también se vivió en Colombia y se vivió en casi todos los países del Caribe, donde ingresó la Standard Fruit Co., con la cual estableció una relación el fulgurante empresario, emprendedor, refulgente Álvaro Noboa. Esta empresa, Standard Co. Fruit, es conocida, muy conocida, para el 1%, o sea, para los evolucionados. El 99% continuarán siendo ignorantes hasta el último día de vuestras vidas. Esta empresa es conocida por una disputa en el territorio de Colombia. Esa disputa en el territorio de Colombia se la conoce en la historia oculta, mayormente a los ojos de los ciegos, con el nombre de la masacre de las bananeras, año 1928. Colombia, masacre de las bananeras, Standard Fruit Co., la empresa socia de Álvaro Noboa. Pero tras su quiebra, la Standard Fruit Co., en el año 1970, se reorganizó después de haber presentado quiebra, que por supuesto la historia oculta los desenmascara como una quiebra fraudulenta, pero para la historia oficial con la que han educado a los ciegos, la quiebra respondía a valores verdaderos. La verdadera historia, la oculta, dice que no. No me voy a tomar el trabajo de demostrar cómo hicieron la quiebra fraudulenta en 1970 la Standard Fruit Co., porque acá tenemos que llegar al brillo del emprendedor liberal Álvaro Noboa. Un poco de historia. El empresario estadounidense Minor Keith se estableció en Costa Rica. Ya tenemos Ecuador, ya tenemos Colombia, ya tenemos Costa Rica. En el año 1871, siglo XIX. Costa Rica era entonces un país con una economía casi exclusivamente agrícola. Y Keith había empezado sus actividades empresariales, dedicándose a los ferrocarriles, apoyando los negocios de su tío,
el empresario en ferrocarriles Henry Meigs. En tanto el tráfico de pasajeros y mercancías en Costa Rica no era lo suficientemente rentable para Keith, entonces pronto descubrió que su ferrocarril podría usarse para transportar bananos para su exportación a los Estados Unidos, reduciendo significativamente el costo del transporte. Este concepto sí es verdaderamente liberal y merece iluminación. Este sí. Para lo cual, en la década de 1880, se dedicó al negocio de la siembra y exportación de plátanos, comprando para ello vastas fincas agrícolas situadas a los costados de sus vías férreas y creando la empresa Tropical Trading and Transport Company, que años después controlaría gran parte de la producción de plátanos en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, Colombia, Ecuador, etc. Además del fruto piña y las ciruelas. Todas las plantaciones estaban en estos países de la América Central y el Caribe. A cambio de negociar con los banqueros de Gran Bretaña las nuevas condiciones de pago de la deuda externa de Costa Rica, Keith logró en 1884 el gobierno de Costa Rica. Otro empresario, emprendedor, que le dio mucho trabajo a mucha gente y que brilla con ese brillo especial que tienen los emprendedores liberales. Llegó a ser el presidente de Costa Rica. La duda que tenemos nosotros es si ya había aprendido a hablar el español o fue presidente de un país hispánico hablando en inglés. Es una duda que tenemos nosotros porque no tenemos mucha información acerca de tantos detalles, ¿no? Por lo tanto pedimos disculpas. El testaferro de esta movida económica brillante se llamó Próspero Fernández Oreaumuno, el presidente que puso Keith, o sea, un costarricense con toda la sangre llena de Costa Rica, a gobernar Costa Rica para la soberanía de Costa Rica, el bienestar y la dignidad del pueblo costarricense. ¿Cómo brilla Álvaro Noboa? ¿Cómo brilla? Para hacerla corta, este es el proceso histórico en Costa Rica relacionado con la Standard Fruit Co., que no inicia siendo Standard Q. Fruit. Inicia siendo un gran emprendedor que después se dedicó a los ferrocarriles y a los medios de transporte y después se dedicó a poner presidentes en países evolucionadísimos hispánicos como Ecuador y Costa Rica. Bueno, esto lo quiero hacer lo más corto posible porque en realidad todos estos temas llevan por lo menos 2 o 3 horas para encontrar la verdad.
pero como las mentalidades y las estructuras de pensamiento de estos filósofos idealistas necesitan saber nada. Vamos a ir en forma muy breve a una de las operaciones brillantes comerciales, la ley de la oferta y la demanda, la mano visible que rija el libre mercado, y las brillantes actuaciones de los emprendedores, que si no existieran los emprendedores, nosotros estaríamos todos muertos, los trabajadores y los vagos, como mi caso, ¿no? Vamos a ir a un hecho histórico: la masacre de las bananeras, que es la punta del iceberg de cómo procedían estos brillantes capitalistas emprendedores liberales. Es la punta del iceberg, es el emergente. Debajo, vaya a saber cuánta gente murió en Ecuador para que Álvaro Noboa hiciera semejante fortuna, a partir de su iluminación y de su capacidad como emprendedor. La masacre de las bananeras fue la matanza de los trabajadores de la United Fruit Company, que se produjo el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena, en Colombia. Un número indefinido de trabajadores harapientos murieron después de que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores, que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. No me dirijo puntualmente a ustedes dos, Tigre de la Costa y Adrián, me dirijo a las personas que realmente tienen hambre de verdad. Si ustedes quieren saber cómo vivían esos miles y miles de trabajadores de la empresa asociada de Álvaro Noboa, hay muchas fotos de aquella época. Los trabajadores trabajaban más de 18 horas diarias. Las fotos muestran con los harapos que vestían, sus pieles enjutas y curtidas por el sol, a la explotación a la que eran sometidos. El 28 de noviembre de 1928 estalló una gran huelga en la zona bananera de Ciénaga. Ciénaga es un pueblo del municipio de Magdalena, en Colombia. Esa huelga masiva jamás vista en el mundo de las protestas sociales. Fue una huelga que no tuvo parangón en la historia de la lucha de los trabajadores en el mundo. Más de 25.000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y sus productores nacionales. A pesar de la presión, la United Fruit Company y sus trabajadores no lograron un acuerdo colectivo. No me voy a extender en los 10 puntos que solicitaban estos esclavos. No me voy a extender,
pero les voy a asegurar, yo los leí en su momento, y les puedo asegurar que lo que pedían eran un poco más de dignidad en el trabajo y el aumento de sus salarios. Salarios es una palabra digna casi, a pesar de toda la indignidad que contiene la palabra salario. ¿Saben que le pedían migajas prácticamente? No quisieron dárselas. No lograron el acuerdo colectivo. La huelga terminó con un baño de sangre. Sangre de una clase inferior, los trabajadores. En la noche del 5 de diciembre de 1928, soldados colombianos dispararon sobre una reunión pacífica de miles de huelguistas, o sea, huelguistas, trabajadores harapientos, léase en forma correcta, matando e hiriendo a muchos. La noche ha sido grabada en la conciencia de los colombianos por los novelistas Gabriel García Márquez en su obra 100 años de soledad. Gabriel García Márquez nació en Aracata, Magdalena, un año antes de la huelga, 1927. Y también fue retratada en un libro de Álvaro Cepeda Zamudio, en la novela La Casa Grande. Para quienes tengan inquietudes y sed de verdad, lean 100 años de soledad y verán qué es y qué fue la Standard Fruit & Co., la socia de Álvaro Noboa. Y lean La Casa Grande. El banano, me voy a extender un poquito, porque no estamos hablando de una banana simplemente, estamos hablando de un elemento económico en torno al cual giran muchos ejes de la economía de un país, es decir, la vida de las personas. El banano se originó en Asia y estas cosas, lo que voy a leer ahora, les gusta a los en vías de evolución, porque les gustan las anécdotas, los cuentitos, los brillos, las lentejuelas, el pensamiento infantil en general. El banano se originó en Asia y fue introducido a los trópicos americanos solamente después de 1492. La geografía de Ciénaga, el pueblo de Colombia, la hizo muy apta para la producción bananera. A mediados del siglo XIX, sin embargo, el potencial de Ciénaga no había sido aprovechado. Casi nadie en los Estados Unidos o en Europa había visto, y mucho menos probado, una banana. Y se consideraban frutas tóxicas. Ciénaga era una población soñolienta, aislada del resto de Colombia y del mundo. Unas pocas familias Ingalls con intereses mercantiles vivían en el pueblo. Poseen también
propiedades rurales, pero la abolición de la esclavitud en 1851 había empobrecido a las haciendas y muchas habían sido abandonadas. Intercaladas con las grandes propiedades, existían enormes extensiones de tierras baldías que nadie reclamaba. Unos pocos indígenas pescaban y cultivaban cosechas de subsistencia, comían poco, y unos pocos pueblos dispersos de colonos e indígenas. Había también negros y había mulatos que producían algunas cosechas para alimentarse. El estímulo inicial para la exportación del banano vino de las familias de Santa Marta. Santa Marta es otra localidad cercana a Ciénaga, en Colombia. Con el desarrollo de la agricultura de exportación en otros lugares del país, entonces trataron de romper el aislamiento. La llegada de una compañía francesa los ayudó. La compañía francesa los ayudó a los negros, a los mulatos y a los macacos explotados. A finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, varias compañías extranjeras intervinieron en la agricultura y en la producción ganadera de la costa atlántica colombiana, especialmente en las regiones del río Sinú, Mompox y Santa Marta. Una de las primeras fue la Compagnie Immobilière et Agricole de Colombia en la década de 1870, que compró 20.000 hectáreas cerca de Santa Marta. Las élites locales aprovecharon la renovación de la actividad económica estimulada por la compañía y comenzaron a sembrar tabaco, cacao, caña de azúcar. Al mismo tiempo, hicieron muchos esfuerzos para desarrollar una infraestructura que conectara a Santa Marta con los mercados. En 1881, un grupo de notables samarios, que no sé qué quiere decir, obtuvo autorización para construir un ferrocarril de Santa Marta a Río Magdalena. En 1887 iniciaron un plan para mejorar el puerto, porque necesitaban un puerto para el desarrollo de ese país. El puerto no era para sacar las bananas que se robaban de Colombia, no, el puerto era para desarrollar a Colombia. Por el mismo tiempo se fundó la primera sociedad de agricultores y sus miembros comenzaron a experimentar con un nuevo producto, el banano Gros Michel.
Esta era una variedad desconocida de bananas. Cuando José Manuel González importó las semillas de la Gros Michel desde Panamá a Colombia, don José Manuel y un grupo de empresarios samarios establecieron la primera plantación de bananos en Colombia, en Ciénaga. Los experimentos mostraban un potencial interesante. En 1889, Santa Marta exportó 5.000 racimos. Y 3 años más tarde, en 1892, la cifra subió a 45.000 racimos. 9 veces más 3 años después. Aunque la iniciativa fue colombiana, los empresarios locales no podían desarrollar plenamente la industria bananera. La producción en gran escala para mercados internacionales requería enormes cantidades de capital, por fuera de la capacidad de cualquier individuo o compañía de Colombia. Debían construirse ferrocarriles para llevar los bananos al puerto. Debían mejorarse los equipamientos de eso. Los barcos debían llegar a tiempo y era necesaria una red bien coordinada de distribución en el país importador. Además, en la región árida de Santa Marta, los canales de riego eran una necesidad. Aparte de los altos requisitos de capital, el negocio del banano era muy arriesgado. Cualquier plantación podría borrarse fácilmente por agotamiento del suelo. La enfermedad que podrían tener la planta de los bananos o los huracanes de esa zona. Estos factores favorecieron el desarrollo del banano por parte de una gran compañía con base en el efluente industrial de los Estados Unidos y con amplias inversiones en muchas regiones. El hombre que dirigía la United Fruit Company apareció primero en Colombia en 1890. Se llamaba Minor Cooper Keith, que había salido de los Estados Unidos de América para la América Latina en la década de 1870 y fue contratado por el gobierno de Costa Rica para la construcción de un ferrocarril. Una vez terminado el ferrocarril, Keith comenzó a producir banana como carga para que la línea ferroviaria fuera rentable.
pocos años más tarde extendió sus operaciones bananeras a Santa Marta en Colombia y a Bocas del Toro en Panamá. En 1892 adquirió 6.100 hectáreas de terreno en Río Frío, con las cuales fundó la Colombian Land Company. Al mismo tiempo compró la concesión del nuevo ferrocarril, que se convirtió en la Compañía del Ferrocarril de Santa Marta. Santa Marta Railroad Company. En 1899 se unió con otros 2 estadounidenses, colombianos de pura cepa eran, para crear la United Fruit Company Co., una empresa cuya sede comercial estaba situada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América. Al tiempo de su creación, la compañía controlaba el 80% de la industria bananera internacional, fieles al libre mercado. No monopoles. En el año 1900, las exportaciones de Jamaica, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Colombia sumaban en total 12 millones de racimos. Durante las primeras 3 décadas del siglo XX, la industria del banano se expandió rápidamente. La United Fruit Company no solo desarrolló sus operaciones en los países mencionados, sino también en Guatemala y en Honduras. Para 1930 poseía 1.383.000 hectáreas de terreno en tierras latinoamericanas, de las cuales 76.000 hectáreas estaban dedicadas al banano. Habían construido 2.400 kilómetros de ferrocarril y poseía 90 barcos de vapor, conocidos como la Gran Flota Blanca, que transportaban bananos a Norteamérica y a Europa. Para coordinar su vasto imperio, la compañía había tendido 5.300 kilómetros de cables telegráficos y construyó 24 estaciones de radio, y se había convertido en la más grande fuente de empleo en el Caribe. Con una fuerza laboral de 150.000 personas, porque siempre dan trabajo los emprendedores iluminados, los desarrolladores.
las exportaciones de banano llegaron a los 65 millones de racimos al año. Habían empezado con 5.000 y después de unos años llegaron a 65 millones. Pero 65 millones de racimos eran poco, porque no alcanzaba la plata para pagarle a los 150.000 trabajadores. Por eso eran pobres, porque eran ignorantes y no trabajaban como tenían que trabajar, y la plata de los 65 millones de racimos de uva, de racimos de banana, no alcanzaba para pagarle los sueldos a los trabajadores. Bueno, ¡silencio! 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 ¡Silencio, porque te saco de la conferencia! ¡Macaco decadente! Voy a continuar como les enseñan a estos macacos decadentes del orto en la escuela. Y después pasan a dar la lección de lo que le enseñan en los colegios. Y entonces brilla la imagen de Álvaro Noboa, un gran emprendedor que lo van a santificar. El desarrollo del enclave colombiano fue apenas una pequeñita parte de la rápida extensión de la Fruit United Company. Era poquito Colombia. En Colombia, como en otras partes, las plantaciones bananeras siguieron al ferrocarril. En el año 1911, el ferrocarril llegó a Aracataca, en 1920, con 130 kilómetros a Fundación, donde terminó su recorrido. Al lado del ferrocarril se crearon nuevas plantaciones de banano, llegando a tener 11 kilómetros a cada lado de la vía. Algunos ramales conectaron cada plantación con la línea principal, y de ahí al muelle en Santa Marta y al mar. En la década del 20, la zona bananera cubría buena parte de los municipios de Santa Marta, de Aracata, de Pibillay. Las exportaciones de banano desde Santa Marta crecieron a 275.000 racimos en 1920 y llegaron a 6,5 millones en 1915. 15 años después llegaron a 6,500,000 racimos. Y de allí, desde los 6,500,000, llegaron a 10,300,000 racimos en 1929, 14 años después. En ese año, Colombia, no los colombianos, Colombia,
no los colombianos, Colombia. Era el tercer abastecedor mundial de banano. Y este producto constituía el 7% de las exportaciones colombianas. El 7% de todo lo que exportaba Colombia eran bananas. Para los que saben un poquito nada más de economía, la recalcada concha puta de tu madre, el 7% es prácticamente el eje de una economía de aquel momento. El capital de la United Fruit Company invirtió en la zona bananera y las conexiones de mercado que estableció abrieron nuevas oportunidades para algunos colombianos. La zona fue inundada por trabajadores del puerto. La inundaron los trabajadores. Pero no solo inundaron la zona bananera, también inundaron el ferrocarril y el campo. Estos trabajadores no, pero esos pocos colombianos que armaron sus negocios en el puerto, en el ferrocarril, en el campo, pequeños agricultores, comerciantes, tenderos y agricultores que estaban ansiosos de producir bananos. En alguna forma, esta gente se benefició con la presencia de la United Fruit Co., porque se derrama la copa cuando se llena. Cuando la copa se llena, se derrama. Y los que están en la base de la copa dejan de ser miserables y pueden comer 3 veces por día. También se valorizaron los terrenos. Y esto dio nuevas posibilidades de empleo y de mercado. Al mismo tiempo, el dominio de la United Fruit Company de la economía regional y su control de la vida política local frustró las ambiciones de muchos grupos que eran todos colombianos. Para entender la transformación social que acompañó la rápida expansión de la producción bananera y las tensiones ligadas a ella,
debemos describir cada uno de los principales grupos sociales y sus relaciones con la United Fruit Company, y solamente así podría ser posible comenzar a entender las frustraciones de los obreros, de los campesinos, de los comerciantes y algunos bananeros colombianos que hicieron erupción en la gran huelga de 1928. Todos zurdos, subversivos, comunistas, petardistas, metebombas, que son el cáncer del planeta, todos ellos fueron a la huelga en 1928 para tratar de perjudicar a la United Fruit and Co., una empresa que daba mucho trabajo y produjo mucho desarrollo, y todo ese trabajo y todo ese desarrollo para los negros de mierda de Colombia en el año 1928 fueron a la huelga porque eran unos negros desagradecidos que nunca entendieron al liberalismo. La United Fruit Company necesitaba obreros. Ah, qué raro. ¿No es que el empresario brillante por sí mismo puede generar riqueza? Bueno, pero claro, era el siglo XIX y los primeros tiempos del siglo XX. Parece que en aquella época el empresario no era tan brillante como es ahora, que no necesita de los trabajadores porque lo puede hacer solo él, como lo hizo Álvaro Noboa en Ecuador. Y necesitaba los obreros para construir los ferrocarriles y los canales de riego. Los necesitaba para limpiar el terreno, sembrar el banano y recolectar la cosecha. Y también necesitaban a los negros obreros para cargar los barcos. En los primeros años, siglo XVIII, la mano de obra era escasa en esas zonas. La decisión de la United Fruit Company de ofrecer salarios altos, hasta el doble pagaron los primeros tiempos. Pagaban el doble de lo que pagaban los hacendados de la zona. Al pagar eso es porque estaban diciendo necesitamos fuerza de trabajo. Tales incentivos fueron exitosos. Durante las primeras 3 décadas del siglo XX, es decir, hasta 1930, miles de personas llegaron a Santa Marta. Algunos de los primeros en llegar fueron soldados liberales de la Guerra de 1000 días, junto con sus generales, que se establecieron en la zona una vez terminada la guerra. Indígenas de La Guajira
y de la Sierra Nevada de Santa Marta se sumaron a la fuerza obrera de las plantaciones. Más gente llegó de Occidente, de los departamentos del Atlántico y de Bolívar, aunque la mayoría de los trabajadores eran de la costa atlántica colombiana. Una porción alta de mestizos del interior, en particular de los Santanderes, también llegaron. La United Fruit Company, se dice, mandó contratistas para reclutar el personal. Cultural y racialmente, los trabajadores de las bananeras constituían un grupo heterogéneo, pero en contraste con Centroamérica, donde la United Fruit Company importó grandes cantidades de negros del Caribe, más del 90% de la fuerza laboral de la zona era colombiana, porque le daban trabajo a los colombianos. El hecho que los trabajadores de las bananeras de Santa Marta hablaran un mismo idioma y tuvieran una misma religión, y a pesar de las diferencias regionales se reconocieran como colombianos, mejoró la habilidad para organizarse contra la compañía en 1928. Por medio de la inmigración, la población de trabajadores creció desde 5.000 en 1910 a más de 25.000 en 1925. La gran mayoría trabajaba por un salario monetario. De esta manera, el crecimiento de la economía bananera dio auge a un grupo que no había existido antes en la región: un proletariado rural sin tierra. ¿No es wonderful? Muchos de los... Por favor. Dejate de joder, pero por favor. A ver, si no hubiesen existido esas empresas, los tipos hubiesen ahí está. O sea, si no hubieran existido, no hubiera habido desarrollo. Y la huelga de 1928, que dejó el tendal de muertos, la compañía con la que se asoció Álvaro Noboa, es porque esos negros de mierda siempre quieren más. Si tenés tiempo, anda a buscar las fotos de cómo estaban vestidos y cómo estaban los cuerpos de los trabajadores de la Fruit Company, después que importaron y se expandieron por más de 20 países y exportaban a casi 10 países en todo el mundo. Tráeme a la maestrita de mierda que te educó. Tráeme a la maestra de tu escuela, la quiero aquí, en la radio, para que hable conmigo. ¿No pasó lo mismo acá cuando Fuera. Irigoyen mandó a reprimir? ¡Fuera! Vamos a cerrar el show de esta noche porque en verdad ha sido un verdadero fracaso.